Lagardero FM, la fuerza del norte. Esta sequía legislativa que ha acusado la oposición y que ha causado polémica. De hecho, estuvo la ministra vocera acá en Antofagasta, le respondió. Hay un tema ahí bastante interesante también y mediático. Yo creo, Pepe, que hay un tema, obviamente, de la típico mordisquito que se suponen y se asumen en política. La gracia de la política ya es que muchas veces se permiten establecer, digamos, conductas que apuntan a desprestigiar y desvalorar los trabajos que se hacen desde el gobierno o desde la oposición. Más bien, cuando uno busca la política altruista, ¿ya? Cuando busca la política de los grandes acuerdos, cuando busca, digamos, uno la política del sentido común, de lo que el país necesita, y se encuentra muchas veces con políticos, con personas que más bien apuntan a saber cómo degradamos el interés del gobierno o cómo el gobierno degrada el tema de la oposición. Pasa por un tema también, digamos, que requiere más análisis y que requiere, por supuesto, más atención en el concepto de que muchas veces se pierde el sentido de la política cuando no se orienta la política, a la mirada del sentido común. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Se fija? Y más bien, estos conceptos que empiezan a dar vuelta y que se ponen en la prensa y que tienen que ver, por ejemplo, con esto de la sequía legislativa, apunta, a mi juicio, a entorpecer los trabajos que se hacen por alguna parte y a generar una manera de entender que la oposición necesita establecer, digamos, conductas que le digan que el gobierno tiene el gobierno, pero no tiene la mayoría. Y ese es un tema que desde Razones de Estado también hemos estado analizando hace mucho tiempo. Es decir, el gobierno no tiene poder para impulsar lo que él necesita en materia legislativa, porque en las cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados, la mayoría no le corresponden al gobierno que hoy día circunstancialmente está en el poder. Por lo tanto, la manera en cómo se expresen esas voluntades tiene que ver con esto. Es decir, la oposición le obliga al gobierno y le dice, usted tiene sequía legislativa, el gobierno le responde, trabajen, porque tienen hartas cosas y eso molesta mucho digamos, cuando el presidente Piñera le diga póngase a trabajar, cuando le dicen hay sequía legislativa, pero también hay un hecho de oposición política, es decir, ninguneemos al gobierno porque como no tiene mayoría, ya obviamente llega al Congreso arrodillado para pedir unos votos. Por ahí va el asunto, ¿me fijas? Entonces, el gobierno ha tenido alguna acción legislativa, ¿ya? Sin duda. No la que se espera, pero hay, digamos, no es que no existan, ¿ya? Hoy día, digamos, muchos de los temas que hoy día la oposición que hoy día tiene las directivas o las direcciones o las presidencias de todas las comisiones no los ha puesto en tabla. Y no los pone en tabla para que no se discutan. Y como no los pone en tabla para que no se discutan, aparece como que no hay proyectos. Pero eso no es verdad. Entonces, obviamente faltan muchos proyectos más, pero el punto está en eso. Entonces, claro, la oposición, la nueva mayoría y el Frente Amplio, la ex nueva mayoría y el Frente Amplio, apuntan a establecer esa mirada, de tal manera que los ciudadanos nos quedemos con la idea de que tenemos un gobierno flojo, incompetente, inoperante, que no manda leyes. Entonces, yo creo que por ahí hay un tema que hay que mirar más. Y yo creo que nosotros como medio de comunicación tenemos el deber de ser serios, tenemos el deber de ser críticos también, por supuesto, pero una crítica fundada, ¿ya? Y yo creo que, a mi juicio, no es el camino correcto el que está haciendo la oposición, porque el cruzar la valla del que no se está haciendo nada y que finalmente la gente entienda, nosotros, los ciudadanos, que efectivamente hay un gallito de fuerza para hacer aparecer al gobierno como, digamos, como poco prolijo en la materia de cómo envía ellos las leyes al Congreso. Y por otra parte, el gobierno está mandando leyes al Congreso que finalmente no se quieren discutir porque hay que tener mayoría en las, digamos, en la presidencia, mayoría que el gobierno no tiene. Eso apunta finalmente a que cómo se va a establecer finalmente las negociaciones previas a esto. Porque si esto se enrarece y finalmente la oposición cree
que va a detener todo el andamiaje del gobierno. O por otra parte, el gobierno cree que solamente por mandar, digamos, algunos proyectos de ley sin el acuerdo de la oposición. Por eso es muy importante lo que está pasando. Y es interesante la perspectiva de la democracia, Pepe, distinguidos auditores, porque cuando un gobierno no tiene mayorías en el Congreso, yo diría que es un gobierno estéril. Si el gobierno finalmente no toma las precauciones para buscar consensos en 2, 3, 4 diputados que le hacen falta muchas veces para tomar decisiones favorables, igual que en el Senado, yo creo que el nivel de la negociación del gobierno tiene que cambiar y a mi juicio tiene que avanzar mucho en esa índole. Por eso que es un tema muy interesante que está ocurriendo. Veremos finalmente si esto logra concretarse, esto hacer de posición de establecer la quita de la sal y el agua en la Cámara y en el Senado para no tramitar o no colocar en tabla los términos de la legislación o de las probables leyes o de la yo diría que la promoción o la búsqueda de leyes desde el Ejecutivo, vale decir, desde la Presidencia de la República, es un tema engorroso, serio, y te digo yo, de un egoísmo que hay que empezar a echar un vistazo a eso. Yo creo que la oposición debe hacer su pega, ya, la oposición debe ser oposición, debe mejorar los proyectos del gobierno, ya debe hacer ver los ritios de las proposiciones, sí, de las leyes que sugiere el gobierno, pero no debe ponerse en contra de ellas a rajatabla, porque eso, más allá, le va a pasar una cuenta, ¿ya? Y la cuenta política son serias, pues. Sí, claro. O sea, no basta con hacer solamente una oposición y esa oposición no tenga sustento. Ellos tienen que a su vez colaborar con el aspecto de que ya existen, colaborar con las leyes que hay, corregir lo que esté malo de lo que está proponiendo el gobierno, pero avanzar, porque los ciudadanos estamos esperando que los sueldos millonarios que le pagamos a los parlamentarios precisamente es para hacer leyes buenas. Y si bien es cierto, el gobierno no tiene toda la verdad respecto a eso, la idea sería que, y el papel, fundamentalmente en el Congreso, que lo vi yo, nuestros auditores saben, ya, si yo se lo he explicado, les he contado, que yo estuve en el Congreso muchas veces, y trabajé allí para saber cómo se hacían estas cosas, que no tiene nada del otro mundo hacer leyes, que es fácil hacer leyes, bastan finalmente los acuerdos que se logren, y yo creo que ese es un aspecto que tenemos que lidiar. Es que ese es el tema. Entender, y obviamente de razones de Estado lo vamos a estar viendo. Sí. La legislativa, la sequía legislativa en consecuencia... Pero ahí usted tocó un tema esencial, un tema principal. Usted dice hay que hacer leyes, y buenas leyes. El tema es que a lo mejor las leyes son buenas. La pregunta es, ¿son buenas para quién? ¿Esta gente legisla para la gente, legisla para el ciudadano a pie, o legislan pensando, porque eso ha estado demostrado también, no lo digo yo, pongamos el caso, la ley de pesca, ahí legislaron pensando en un cúmulo de empresarios que decían lo que tenían y no tenían que hacer? Entonces, y lo más, sí, yo te tengo razón, Pepe, está muy bien. ¿Para quién se legisla? Es la gran pregunta. Claro. ¿Se vamos a legislar para los grupos económicos? Sí, es el tema. Y en esta, como ocurrió con la ley de pesca, el 100% de los parlamentarios estuvieron a favor de la aprobación de esa ley. Pasa, por ejemplo, con o el 99%, por decirte algo, porque hubo por ahí unos que se obtuvieron. Pero todos apoyaron, los de la derecha y los de la izquierda y los del centro, todos. Todos estaban vendidos, todos estaban comprados. Buen punto. Entonces el punto es una cosa muy seria que claro, tenemos que hacer una pregunta, pero también tenemos que entender, a mi juicio, Pepe, distinguidos auditores, que esto pasa porque nosotros no nos podemos dar el lujo de tener a los parlamentarios, uno de los parlamentarios mejores pagados del mundo, ¿te fijas? Que hoy día estén haciendo un gallito, ya, pero un gallito que se haga bien hecho, por último, ¿te fijas? Un gallito que entienda que no se puede detener el trabajo del Congreso porque por una maña política, por una cosa de cómo acusar al gobierno desde el Congreso que las cosas no se están haciendo bien, y poniendo un tema de una sequía legislativa que efectivamente no es tal. O sea, hoy día hay proyectos que hacer, hoy día la oposición tiene que colocarlos en tabla y tienen que discutirse, ¿ya? Y el gobierno, por otra parte, debe mejorar sus proyectos, debe mandarlos ya conversados, hablados, para que pasen más luego en el Congreso, y eso va a demorar, pienso yo, Pepe, y estaremos atentos a cómo serán las circunstancias, pero ojo, los sueldos que estamos pagando en el Congreso no son para que se den gustito a los parlamentarios, ¿ya? No son para que los 10 millones de pesos que se llevan para el bolsillo, o para los 33 millones de pesos que nos cuesta cada uno al mes,
se pongan ahí a hacer cositas ya que para causar problemas y puntapié o zancadillas. Pónganse a trabajar, el gobierno haga mejor sus cosas, porque nosotros los ciudadanos les pagamos para eso, y les pagamos muy bien. Así que dejen sus cositas de lado, vean ellos cómo van a hacer su posición respectiva, pero no detengan el bien común, porque el bien común es una cosa que nos atañe a todos, a todos los chilenos. Y si el Congreso quiere ponerse pícaro, y quiere colocarse, digamos, inquieto, y creer, hay muchos que estamos observando, particularmente en los medios de comunicación, y acá nos vamos a decir siempre claro, porque no tenemos compromiso con nadie en el gobierno, ni compromiso con nadie en el Congreso. Qué buen punto tocó ahí, Qué buen punto tocó, porque no tenemos compromisos con nadie. Y nosotros no tenemos compromiso con nadie. Y eso es muy bueno recalcarlo. Sí, claro, por supuesto. Nosotros tenemos una posición política, podemos pensar de alguna forma, pero nosotros eso no nos... Pero de ahí a tener de tener una opinión, de tener una posición, a tener compromisos, que eso es lo bueno, y esto yo siempre lo destaco, a tener compromisos. No tenemos compromisos con nadie, ni con este ni con el anterior. Entonces eso nos da la libertad de poder informar. Nosotros somos un medio de comunicación, tenemos más poder que los parlamentarios. Tenemos más poder que muchas cosas que hoy día se establecen. Nosotros podemos decir, por eso que nosotros somos estrictos en cómo decimos las cosas y cómo las estudiamos y cómo nos informamos. Nuestros auditores tienen la obligación de entender que nosotros estamos haciendo también un trabajo serio para que ustedes, distinguidos auditores, tomen una decisión correcta. Aquí no estamos tomando partido por el gobierno, por la oposición, por este parlamentario. No nos interesan, ¿ya? Nos interesa más bien la virtud de cómo nosotros examinamos y miramos al Estado, al gobierno, al Congreso, cómo miramos a esta gente que está haciendo cosas para nosotros, los chilenos, pero también somos serios también y nuestra manera de observar los antecedentes no va en la medida de que digamos de respaldar a uno y a otro. Nos interesa que el bien común de nuestro país, desde los medios de comunicación, lo más importante, desde la prensa, podamos hacer nosotros cosas que obviamente dignifiquen el trabajo político, porque obviamente lo estamos observando, y lo estamos observando muy bien, digamos, ¿ya? Y eso nuestros auditores tienen que saberlo, que nosotros, en Madero, en Razones de Estado, estamos haciendo las cosas porque tenemos la experiencia de lo que fue trabajar en el Congreso, sabemos lo que es eso, sabemos lo que son las negociaciones políticas, conocemos a una gran cantidad de parlamentarios, y sobre todo algunas autoridades de gobierno, pero eso no nos indica ni nos pone en evidencia respecto a que nosotros vamos a respaldar a uno y otro. A nosotros nos interesa la verdad, nos interesa saber lo que está pasando finalmente y entregarle a nuestros auditores y auditoras una opinión fundada respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo, Pepe. Sí, ahí tocó otra cosa esencial también, cuando dice la verdad. No lo voy a contar, no voy a dar nombre. La otra vez una persona, un político que se molestó por alguna crítica que yo hice alguna vez acá en la radio. Entonces me decía, molesto, entonces yo le respondía, bueno, pero ¿dije alguna mentira? ¿Dije algo que estaba fuera de contexto? No, la verdad es que no. Ya, pues entonces. Claro, el parlamentario lo que está buscando, Pepe, es que nosotros digamos alguna cosa bonita de ellos. Claro. Y eso, bueno, puede ocurrir, pero nosotros no estamos para hablar de cosas bonitas de los parlamentarios, estamos para criticarlos seriamente, criticarlos en el sentido positivo. Sí, del tema de análisis. La obligación, oye, claro. Pepe, nosotros los distinguidos sectores, nosotros a estos tipos le estamos pagando muy bien. Sí. Muy bien. O sea, acá corran, ya, futiguen, o acaso, si tú quieres llamar una palabra más rara por un lado y otro, ellos tienen una posición política importante por 4 años, 8 años, y después se van para su casa, muchos algunos, pero por mientras están ahí, hagan su pega. Sí. Y nosotros los medios de comunicación hacemos la nuestra. Y de los medios de comunicación nosotros, nuestra pega es decir, ¿sabe qué? Lo está haciendo bien, corrija acá, veamos esto otro, claro. Miren este aspecto, para dónde va esta cuestión. Y nosotros ayudamos también. ¿Se fija? Claro. Y eso es lo que basta. Sí. Nosotros tenemos parlamentarios, en algunos casos, salvo, digamos, muy parlamentarios buenos, pero la gran mayoría tienen que entender y empezar a aprender de nosotros, porque podemos darles lecciones de lo que nosotros estamos haciendo, y no crean que porque están en el Congreso pasan por una circunstancia de endioseamiento. Exacto. Madero FM, la fuerza del norte.